Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog grimoriomagiadelcaos.blogspot.com. Bienvenidos a todos los seguidores de Magia Caótica. Queremos agradecerles por llegar hasta este nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio donde exploramos los misterios y las fuerzas invisibles que nos rodean, todo desde la perspectiva más radical de la magia del caos. Hoy, en este nuevo capítulo, nos adentramos en un tema fascinante y profundo: los demonios, sus orígenes, su influencia en la magia y cómo podemos entenderlos y trabajar con ellos en nuestra práctica caótica. Este no es un episodio común. Lo que aprenderás hoy tiene el poder de transformar tu enfoque sobre problemas aparentemente insuperables, ofreciéndote herramientas y conocimientos que pueden ayudarte a resolver situaciones complejas en tu vida diaria. Así que quédate con nosotros, porque lo que vas a descubrir no solo será revelador, sino extremadamente útil para desafiar y superar obstáculos mentales, tanto internos como externos. No te lo puedes perder. Comenzamos. La palabra demonología proviene del griego, con la combinación de daimon, genio o demonio, y logia, ciencia o estudio. Así, la demonología se establece como la ciencia que explora los misteriosos y a menudo peligrosos seres que, en muchas tradiciones, se consideran los antagonistas de lo divino. Sin embargo, en el caos mágico, los demonios no son enemigos a destruir, sino fuerzas a entender y utilizar. En esta práctica, estos seres pueden ser catalizadores de poderosas transformaciones internas y externas. Tradicionalmente, la demonología ha estado ligada a las religiones monoteístas, especialmente el cristianismo, que interpreta a los demonios como ángeles caídos. Sin embargo, en el contexto del caos, podemos reconsiderar esta perspectiva. Los demonios no son simplemente malhechores de una narrativa bíblica, sino entidades con cualidades y potencias propias que, al ser invocadas correctamente, pueden otorgar conocimientos profundos, energías transformadoras y accesos a mundos invisibles. En un contexto religioso, el ocultismo y el folclore, el demonio, un concepto derivado del término griego daimon, hace referencia a un ser sobrenatural, generalmente asociado con lo malévolo. Sin embargo, este término en su origen no implicaba ninguna connotación negativa. La palabra daimon se utilizaba de forma neutral para describir a un espíritu o una entidad espiritual sin que necesariamente estuviera vinculada al mal. La interpretación que hoy conocemos de un ser maligno o malévolo surge mucho más tarde, especialmente con la transformación del concepto dentro de la tradición cristiana y la influencia de la demonología medieval. La etimología del término daimon se encuentra en el verbo griego daiestai, que significa dividir o distribuir. Este origen sugiere una función inicial del demonio como una especie de mediador o entidad que distribuye algún tipo de poder o influencia espiritual. En los diálogos de Platón, como la Apología de Sócrates, los daimons se presentan como fuerzas que guían a los humanos, otorgándoles conocimiento o inspiración divina. Esta interpretación se aleja de la visión cristiana posterior, donde el demonio se convierte en un ser malévolo. Solo fue a lo largo del tiempo que el concepto de demonio fue modificándose. En la Septuaginta, la tradición griega del Antiguo Testamento, y más tarde en el Nuevo Testamento, el término daimonion adquirió una connotación más negativa, asociada con la influencia maligna de los espíritus impuros. En este contexto, los demonios se convirtieron en entidades que causaban trastornos, como la posesión de cuerpos humanos,
lo que los vinculaba con las creencias sobre el exorcismo y la purificación espiritual. Ya en las antiguas culturas de Mesopotamia y el cercano Oriente, la concepción de los demonios y los espíritus malignos estaba intrínsecamente ligada a la mitología, la religión y las creencias sobre las fuerzas cósmicas. En este contexto, los demonios desempeñaban un papel crucial en la vida espiritual de las comunidades, siendo considerados tanto agentes del caos como fuerzas destructivas que debían ser controladas a través de rituales y sacrificios. La influencia de estas creencias se extendió a lo largo de diferentes regiones y religiones, como la mitología caldea, el judaísmo y el cristianismo. Uno de los ejemplos más significativos de demonios en la antigua Mesopotamia es el Shedu, un toro alado con cabeza humana que se asocia con los 7 dioses del mal, conocidos como los Shedu. Estos demonios eran considerados como demonios tormenta que tenían la capacidad de traer caos y destrucción a las regiones que habitaban. En la mitología caldea, los Shedu representaban una poderosa figura de maldad, pero también fueron vistos como genios protectores, ya que su imagen era utilizada para resguardar a los palacios reales. A pesar de su aspecto temible, estos seres demoníacos también tenían un papel importante como guardianes de la realeza, defendiendo a los poderosos de las amenazas externas. También, en la literatura mágica babilónica, el término Shed también se usaba para referirse a un tipo de genio propicio, lo que demuestra la dualidad de estos seres ya en la antigüedad. Estos seres que podían ser tanto benévolos como malignos dependiendo del contexto. Este aspecto complejo de los demonios mesopotámicos se refleja en los relatos de la mitología caldea, en donde los Shedu eran vistos como entidades de gran poder que podían tanto proteger como destruir, un principio que estaría en la base de la concepción de los demonios en otras culturas de la región. Un poco aparte, pero no alejado, en la tradición religiosa de Israel, el concepto de demonios se vio influenciado por la mitología caldea, particularmente a través de la figura del Shedu, que llegó a ser parte de las creencias israelitas. La palabra Shedu aparece en la Tanaj como un término que se utiliza para describir a los dioses cananeos, así como a ciertos demonios o entidades malignas. En la narrativa del Éxodo, la palabra se aplica a el Destructor, un demonio que estaba asociado con la plaga que afectó a Egipto y cuya influencia sobre las casas de los israelitas fue rechazada mediante la sangre del sacrificio pascual. Este relato muestra cómo la demonología israelita adoptó algunas de las características de la mitología mesopotámica, integrando demonios como agentes del caos y la muerte en su propio sistema de creencias. Los demonios de la tradición hebrea, como los Shabriri, el demonio de la ceguera, también estaban vinculados con enfermedades y trastornos físicos. Estos seres se creían responsables de diversas dolencias, especialmente aquellas que afectaban la mente y los órganos internos del cuerpo humano. De hecho, las creencias populares atribuyen a los demonios la capacidad de poseer a las personas y provocarlas hasta enfermarlas. Para contrarrestar estos efectos malignos, los rituales de curación eran fundamentales, y los esenios eran conocidos por sus prácticas esotéricas que incluían el uso de talismanes y encantamientos destinados a expulsar a los demonios del cuerpo. Además de los demonios que causaban enfermedades, la Tanaj también menciona espíritus malignos o Shedim que traían caos y destrucción. Un ejemplo de esto es el demonio descrito en Samuel 24:16 y Crónicas 21:15, conocido como el ángel exterminador, que estaba asociado con las pestilencias y el castigo divino. Estos demonios eran considerados mensajeros de la ira de Dios, actuando como agentes que ejecutaban el juicio divino sobre las naciones o individuos que caían en desobediencia. En la misma Biblia hebrea, los demonios son categorizados en varias clases. Una de las categorías más relevantes es la de los Seirim, que eran conocidos como seres peludos o sátiros. Estos demonios eran descritos como criaturas que habitaban en los desiertos y que eran asociados con el caos y la sexualidad. A menudo
Los Seirim eran vistos en la mitología hebrea como entidades que influían negativamente en el comportamiento humano, especialmente en lo relacionado con las prácticas idólatras. En algunos textos, como el libro de Isaías, se mencionan sacrificios que algunos israelitas realizaban a estos demonios, lo que muestra cómo las creencias sobre los demonios eran un aspecto importante de la vida religiosa de la antigua Israel. Quizá uno de los demonios más conocidos es la figura de Lilith. Ella se presenta en la tradición hebrea como un demonio que también tiene una conexión con los Seirim, siendo descrita como un ser que, al igual que los sátiros, tiene un carácter sexualizado y que se cree que afecta a las mujeres, especialmente durante el parto. Lilith se vincula con la idea de la tentación y la transgresión, siendo una figura arquetípica del mal en la tradición hebrea. La demonología judía posterior desarrolló una clasificación más detallada de los demonios, identificando diferentes tipos de espíritus malignos y demonios que incluyen a los Shedim, a los Masikim y a los Ruhim. Estos demonios no solo causaban enfermedades y desastres, sino que también eran responsables de eventos sobrenaturales, como tormentas y terremotos. Los Shedim eran especialmente temidos por su capacidad para poseer a las personas, mientras que los Masikim eran responsables de causar daño y destrucción en las comunidades humanas. Los Ruhim eran considerados como espíritus de los muertos que podían influir en el mundo de los vivos, lo que agrega una dimensión ancestral a la concepción de los demonios en la tradición rabínica. Algunas fuentes rabínicas también mencionan la existencia de demonios benevolentes, como los Shedim utilizados en las ceremonias cabalísticas, quienes tenían un papel más positivo en ciertas prácticas esotéricas, como la creación del golem de Praga. Sin embargo, la mayoría de los Shedim eran considerados como entidades malignas que debían ser evitadas o expulsadas mediante rituales y oraciones. Mucho más tarde, el cristianismo heredó muchas de las creencias demonológicas del judaísmo, pero introdujo una visión más clara de los demonios como ángeles caídos. En los textos cristianos, los demonios son generalmente identificados con los ángeles que se rebelaron contra Dios, encabezados por Satanás. En el Evangelio de Marcos, se relata cómo Jesús expulsa a los demonios de aquellos que estaban poseídos, lo que muestra su poder sobre estas entidades malignas. La lucha contra los demonios se presenta como una lucha espiritual, en la que los demonios representaban las fuerzas del mal y la destrucción. La idea de que los demonios son ángeles caídos es una parte central de la demonología cristiana. Según esta visión, Satanás y los ángeles que lo siguieron fueron expulsados del cielo y condenados a vagar por la tierra, causando sufrimiento y confusión entre los seres humanos. Esta creencia está en línea con la narrativa del Apocalipsis, donde se describe una guerra celestial entre los seguidores de Dios y los seguidores de Satanás, que finalmente son expulsados del cielo. Heredando esta visión y siendo un poco más transgresores, en la magia renacentista y el ocultismo occidental, los demonios no son vistos únicamente como seres malignos, sino como entidades que pueden ser invocadas, controladas o incluso utilizadas para fines mágicos. La magia renacentista, una amalgama de tradiciones greco-romanas, judaicas y cristianas, consideraba que los demonios, al igual que los ángeles, podían ser fuerzas que ayudaban a los magos en sus prácticas, ya fuera a través de la invocación o mediante la realización de pactos. Un claro ejemplo de esta visión es el Ars Goetia, un grimorio medieval que detalla el proceso para invocar y controlar a estos demonios. En este contexto, los demonios son vistos no solo como entidades negativas, sino como espíritus poderosos que, al ser controlados adecuadamente, pueden ofrecer ventajas en el ámbito espiritual o material. De esta manera, la figura del demonio en el ocultismo se distancia de su representación cristiana, adoptando un carácter más neutral o incluso útil en ciertos rituales de magia. Desde otra perspectiva, los demonios en la tradición oriental
Especialmente en la mitología árabe preislámica, los genios o jinns son considerados seres que, a diferencia de los dioses mayores, poseen una naturaleza más terrenal y humana. Se les atribuyen características físicas y sociales, como la capacidad de comer, beber y procrear. Se dice que estos seres se encuentran en lugares desolados, como ruinas, desiertos o cementerios, y que son especialmente activos en ambientes sucios o abandonados. Los jinn pueden adoptar la forma de animales o incluso de seres humanos cuando se presentan ante los hombres. En general, se les percibe como seres de una naturaleza neutral o incluso benigna, ya que algunos pueden inspirar a los poetas y otras figuras de la cultura árabe preislámica. Sin embargo, existen jinns malignos que tienen la capacidad de dañar o herir a los seres humanos. En el Islam, la existencia de los jinn es una creencia fundamental. Según el Corán, los jinn fueron creados de fuego, al igual que los ángeles fueron creados de luz y los seres humanos de arcilla. A pesar de ser seres con libre albedrío, los jinn no son necesariamente malignos. Los de naturaleza maligna son conocidos como shaitain, demonios, siendo Iblis, Satanás, su líder. Iblis es un jinn que desobedeció a Dios al negarse a inclinarse ante Adán, el primer ser humano, y fue condenado a arder en el infierno. Iblis pidió un aplazamiento hasta el día del juicio final, con la intención de llevar a la humanidad al pecado. En este contexto, los jinn son seres que tienen la capacidad de interactuar con los humanos y pueden influir en sus acciones, ya sea para el bien o para el mal. Sin embargo, el Islam también advierte sobre los engaños de Iblis y de aquellos que lo siguen, quienes serán castigados por sus malas acciones el día del juicio final. Desde otra visión oriental, en el hinduismo, el concepto de demonio no es tan claro ni negativo como en las tradiciones monoteístas occidentales. Los asuras son seres sobrenaturales que, en un principio, compartían un origen común con los devas, los dioses, según los primeros himnos védicos. Con el tiempo, los asuras llegaron a ser asociados con la maldad debido a su naturaleza desafiante hacia los devas, pero no siempre se les consideró inherentemente malignos. Los asuras eran simplemente otros seres con los que los devas competían por el dominio de los reinos celestiales. Aunque los asuras podían ser poderosos y peligrosos, a menudo adoraban a los mismos dioses que los devas, como Brahma, Vishnu y Shiva. De hecho, algunos asuras alcanzaban una gran iluminación y sabiduría, como Prahada, quien llegó a ser considerado uno de los más piadosos. El hinduismo también presenta la idea de karma y reencarnación, donde las almas humanas son castigadas y recompensadas de acuerdo con las acciones realizadas en vidas anteriores. Algunos espíritus malignos, como los betalas, bhutas y pisachas, son considerados almas que, debido a su karma negativo, se ven condenadas a vagar en el mundo como seres maliciosos hasta que puedan purgar su falta. No obstante, la maldad no es causada por seres sobrenaturales, sino por las mismas acciones humanas. Por otro lado, desde el bahaísmo, una religión monoteísta originada en Persia, los demonios no son vistos como seres espirituales independientes, sino como manifestaciones de los aspectos negativos de la naturaleza humana. Los demonios en este contexto son metáforas que representan características como la arrogancia, el egoísmo o la ignorancia, que surgen cuando una persona se aleja de Dios. El bahaísmo rechaza la creencia en la existencia de fantasmas y espíritus terrenales, considerándolos supersticiones que no tienen base en la verdad divina. En este sistema de creencias, el mal no es una entidad separada que debe ser combatida, sino una manifestación de los errores humanos. El trabajo de cada individuo es mejorar su carácter y acercarse a la voluntad divina, superando sus pasiones inferiores. Como hemos visto anteriormente, el concepto del demonio ha tenido una notable presencia en la cultura popular desde tiempos inmemoriales. Reflejado esto en la contemporaneidad,
a través de la literatura y el cine. Muchos demonios en la ficción son representados como ángeles caídos, seres que una vez fueron buenos pero que cayeron de la gracia divina y ahora sirven a fuerzas oscuras. Este arquetipo de los demonios caídos se ha vuelto un tropo común en las representaciones modernas de los demonios, lo que refuerza la dualidad de estos seres como representantes de la lucha entre el bien y el mal. En la psicología moderna, el concepto de demonio ha sido reinterpretado como una metáfora de los demonios internos que afectan a los individuos. Figuras como Sigmund Freud y Wilhelm Wundt sugirieron que los demonios representan aspectos oscuros de la psique humana, como los miedos, deseos reprimidos y comportamientos destructivos. En este sentido, el demonio deja de ser una entidad sobrenatural para convertirse en la manifestación de los conflictos internos de una persona. Por ejemplo, el psiquiatra M. Scott Peck, en su obra Gente de la Mentira, describe cómo ciertos individuos pueden ser considerados demoníacos debido a sus trastornos de personalidad. A través de sus escritos, Peck aborda la noción de la maldad humana desde una perspectiva psicológica, sugiriendo que la posesión demoníaca puede no ser un fenómeno físico, sino más bien una manifestación de procesos mentales y emocionales patológicos. Por otro lado, y como ya vimos anteriormente, la visión filosófica de los demonios, especialmente en la corriente socrática, también ha influido en su interpretación moderna. Para los filósofos como Platón, los demonios no eran seres malignos, sino intermediarios entre los dioses y los humanos. Platón, en su Apología de Sócrates, describe cómo Sócrates se consideraba guiado por su daimonion, un espíritu que le otorgaba sabiduría e intuición divina. En este contexto, el daimonion no es un ser maligno, sino una figura protectora que guía al individuo hacia la virtud y el conocimiento. Este tipo de interpretación sugiere que los demonios, en su forma más pura, pueden representar la inspiración divina y el conocimiento profundo, en contraposición a su concepción posterior como fuerzas destructivas o malevolentes. También, y como vimos anteriormente, en muchas culturas y tradiciones, el demonio también ha sido interpretado como una representación de los aspectos malignos del ser humano. En este sentido, los demonios internos serían los miedos, deseos y comportamientos destructivos que todos los seres humanos llevan dentro, y que pueden emerger de manera más evidente bajo circunstancias extremas. Este enfoque psicológico del demonio como un arquetipo humano sugiere que las creencias sobre demonios pueden estar más relacionadas con la condición humana y sus luchas internas que con la existencia de entidades sobrenaturales. Así podemos ver que la figura del demonio no solo ha influido en las religiones y tradiciones ocultistas, sino que ha sido un concepto flexible que se adapta a diferentes contextos y visiones del mundo. Desde los antiguos griegos hasta la psicología moderna, el demonio ha representado una figura compleja que ha sido interpretada de diversas formas dependiendo de la cultura, la religión y la filosofía de cada época. Ya tratando los demonios como herramientas caóticas desde la magia del caos, no buscamos dominar a los demonios, sino liberarnos de la jerarquía dogmática que nos dice cómo deben ser tratados. Aquí, los demonios son herramientas, medios para fines que trascienden la moral convencional. Este enfoque es completamente opuesto a la demonología tradicional, donde se les ve como el mal absoluto. En nuestro caos mágico, la moral es fluida, el poder es lo único que importa. Así, los grimorios ocultistas, esos tomos venerados en las oscuras bibliotecas de aquellos que caminan en los márgenes de la sociedad, contienen rituales y fórmulas para invocar estos seres, desde el Maleus Maleficarum, que detallaba los métodos para identificar, acusar y juzgar a las brujas, hasta los modernos grimorios caóticos que ofrecen secretos para transformar la realidad mediante la invocación de seres no humanos. Los demonios son vistos tanto como adversarios como aliados. Por ejemplo, en el Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, podemos ver una obra clave de la historia de la demonología cristiana occidental.
En sus páginas se encuentran las primeras grandes sistematizaciones del pensamiento demonológico, organizando a los demonios en jerarquías y estableciendo rituales para su invocación. Esta obra también dejó claro que el poder de la brujería no solo estaba en la hechicería, sino en el conocimiento que estos seres inferiores podían otorgar a los seres humanos. Sin embargo, en el caos y la magia del caos, no vemos estos rituales como una forma de control. El caos mágico es un código fluido, donde los mismos demonios que antes se usaban para perseguir y destruir pueden ser reclamados por aquellos que entienden su verdadero propósito. El mago del caos no teme al demonio, sino que lo invoca con el fin de reestructurar la realidad, de crear caos y orden al mismo tiempo. Pero aparte de todo lo que se ha hablado aquí, la pregunta que siempre surge al hablar de demonología es si estos seres existen realmente o si son solo construcciones mentales. Desde una perspectiva de magia del caos, podemos decir que la existencia de los demonios no es algo fijo. En cambio, son manifestaciones de nuestra psique, entidades que cobran vida a través de nuestra creencia y voluntad. Son los arquetipos oscuros que emergen cuando nos enfrentamos a los aspectos más profundos de nuestro ser. De esta forma, invocar a un demonio no es solo un acto de llamar a una entidad externa, sino también un acto de enfrentarse a uno mismo, de tocar lo desconocido y permitir que emerjan las fuerzas que habitualmente tratamos de ocultar. Así, a lo largo de la historia, muchos han visto a los demonios como maestros oscuros. Son seres que, en lugar de simplemente destruir, enseñan las lecciones más duras y necesarias para el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia. El caos, por lo tanto, no es solo el desorden destructivo, sino también la liberación de las estructuras rígidas que limitan nuestra evolución. El mago del caos que se enfrenta a los demonios no busca simplemente su destrucción, sino su integración. Cada invocación se convierte en un ritual de creación y destrucción, donde la magia del caos se emplea para reordenar la realidad. Los demonios se convierten en catalizadores de cambio, agentes de transformación que ayudan al mago a romper los límites autoimpuestos de la realidad. Por ende, muchos rituales de invocación demoníaca desde la magia del caos siguen un patrón de descenso al inframundo. Este viaje simbólico es una iniciación, un proceso de confrontación con las fuerzas del mal, que a menudo se muestran como un reflejo de nuestros propios miedos, inseguridades y deseos reprimidos. Es un viaje hacia el interior de la oscuridad para obtener el conocimiento necesario para trascender los límites de la realidad material. En la magia del caos, invocar a un demonio no es solo un acto de poder, es un acto de revelación y autoconocimiento, en el que el mago enfrenta sus propias sombras y se enfrenta a las fuerzas de lo desconocido. Como hemos visto, la figura del demonio, tal como se explora en la historia religiosa, el ocultismo y el folclore, ha pasado por una evolución compleja y multifacética a lo largo de los siglos. En sus primeras manifestaciones dentro de las culturas griega y romana, el término daimon no poseía una connotación negativa. De hecho, en los textos de Platón y los filósofos griegos se refería a espíritus guía o fuerzas divinas que proporcionaban sabiduría y revelación. Los antiguos griegos, al igual que los romanos, reconocían a estos seres espirituales como mediadores entre lo humano y lo divino. La neutralidad del término en sus orígenes refleja la idea de que los daimones podían ser tanto beneficiosos como perjudiciales dependiendo de las circunstancias y de la naturaleza de la relación que se estableciera con ellos. Sin embargo, a medida que las tradiciones religiosas se diversificaron y se establecieron las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, el significado de la palabra demonio comenzó a oscurecerse. La asimilación del concepto de demonio en el contexto del cristianismo transformó esta figura en la representación del mal supremo, la oposición directa a la divinidad y la fuente de corrupción espiritual. La demonología cristiana, desarrollada particularmente durante la Edad Media, asociaba a los demonios con ángeles caídos y con la rebelión contra Dios, contribuyendo a la percepción del demonio como un ser maligno que busca la perdición del alma humana. Este cambio de perspectiva es crucial para entender cómo las culturas occidentales han conceptualizado a los demonios,
asociándolos no solo con la maldad divina, sino también con el poder de la posesión, la corrupción moral y el caos mismo. En paralelo, en el ocultismo y la magia renacentista, influenciada por la tradición grecorromana, la demonología judía y la visión cristiana, los demonios adquirieron una nueva dimensión. Los demonios no solo eran entidades malignas, sino que también se entendían como poderosas fuerzas espirituales que podían ser invocadas y controladas para fines mágicos. Esta idea refleja una reinterpretación del concepto de demonio, alejándose del miedo puro y explorando su potencial como instrumento para la magia y la alquimia. En la obra de magos y alquimistas de la Edad Media y el Renacimiento, como los grimorios de Lars Goetia, los demonios eran considerados seres que podían proporcionar conocimiento, poder y sabiduría si se les trataba adecuadamente. Esto implicaba una relación más compleja y matizada con las fuerzas espirituales, en la que el demonio no era únicamente el mal, sino una energía o entidad que podía ser canalizada en pro de un objetivo específico. La concepción del demonio en la tradición ocultista moderna, especialmente a través de figuras como Aleister Crowley, se enfoca en la idea de que los demonios no son necesariamente entidades externas, sino que pueden representar aspectos internos del ser humano, tales como los demonios internos. Esta interpretación psicológica y simbólica del demonio establece un vínculo entre las fuerzas espirituales y los procesos psíquicos humanos. El demonio, en este contexto, no es solo un ser sobrenatural, sino un arquetipo psicológico que refleja las luchas internas del individuo, su relación con el inconsciente y su confrontación con el mal interior. Esta visión contemporánea ha permitido que el concepto de demonio se reconfigure, alejándose de la concepción estrictamente religiosa y estableciendo una conexión más estrecha con las teorías psicológicas y filosóficas. A través de este complejo viaje histórico, el demonio ha pasado de ser una figura ambigua, asociada tanto al bien como al mal, a convertirse en un símbolo poderoso de la corrupción, el caos y el sufrimiento humano. Sin embargo, a pesar de las variaciones culturales y espirituales en torno a su concepción, una constante ha sido su vínculo con el desconocido, lo oscuro y lo inconsciente, elementos que siguen siendo profundamente intrigantes y aterradores para la psique humana. Desde los textos sagrados hasta los estudios psicológicos modernos, el demonio continúa siendo un reflejo de los miedos, deseos y contradicciones del ser humano, y su presencia en la cultura popular y la tradición ocultista sigue siendo una poderosa fuerza simbólica. En conclusión, el concepto de demonio abarca una amplia gama de interpretaciones, desde el espíritu benévolo y sabio de los antiguos griegos hasta la figura del mal absoluto en la tradición cristiana, pasando por su asimilación en las prácticas ocultistas modernas. Su evolución refleja la transformación de las creencias humanas sobre lo divino, lo maligno, lo espiritual y lo psicológico. La figura del demonio, más que una entidad fija, es un símbolo cargado de ambigüedad y poder, que ha sido reinterpretado una y otra vez a lo largo de la historia, manteniendo una relevancia profunda en las luchas internas y externas de la humanidad. Y con esto llegamos al final de este podcast. Te agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y no olvides que lo mejor está todavía por venir. Recuerda que subo nuevos videos a diario cargados de conocimiento y magia, así que mantente atento a las notificaciones. Si quieres seguir apoyando la creación de más contenido como este, una de las maneras más efectivas es darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nada. Además, si decides aplicar lo que has aprendido hoy a tu vida y comienzas a ver resultados, déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu experiencia y cómo te ha ido con esta experiencia. También recuerda que si quieres ser parte de la comunidad de Magia Caótica, puedes suscribirte al canal de Telegram y unirte al grupo exclusivo de Telegram, donde compartimos más secretos y herramientas de magia. El enlace está en la descripción del video. No te lo pierdas. Por último, recuerda que este video solo es el principio y tengo muchas más sorpresas para ti. Así que, ¿por qué no dar un paso más en tu viaje hacia lo desconocido y continuar explorando lo que te espera en los demás videos de este canal?
Te prometo que lo que viene te sorprenderá. Tienes 2 opciones en pantalla para escoger y poder profundizar en todos estos conocimientos. Nos vemos en el próximo video donde la magia nunca se detiene. Hail Satan. Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog GrimorioMagiaDelCaos.blogspot.com.